Saludos cordiales y bienvenidos al programa En sus Palabras. Estamos en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa para conocer sobre la vida y el ministerio sacerdotal de uno de sus hijos predilectos. Hablamos del padre Juan Antonio Hernández, que es vicario de esta parroquia. Les pido que nos acompañen. El padre Juan Antonio Hernández, quien ya tiene casi 4 años en el ministerio sacerdotal, hace 5 meses regresó de España y hoy está ya con nosotros. Padre Juan, bienvenido, gracias por esta entrevista. Vamos a iniciar nuestra plática, padre, preguntándole de su propia voz, en sus propias palabras, ¿quién es el padre Juan Antonio Hernández? Yo digo un sacerdote que tiene 4 años de haber sido ordenado, y que nací en una aldea de Danlí que se llama Villa Santa, y que posteriormente mi familia se traslada a vivir por esto de la caficultura a una aldea de Juticalpa, y ahí es donde realicé mi escuela y viví la mayor parte de mi infancia junto con mis padres. Hablamos del café. ¿Es gustoso del café de usted, padre? Sí, de hecho creo que tomamos 3 veces café al día. Entonces 3 veces café en la mañana, café a mediodía y café antes de acostarnos, porque era como... nos crecimos dentro de ese ambiente, del cultivo, del fertilizar, aprendimos del cultivo del café porque mi papá se dedicó y se dedica a eso completamente toda su vida. ¿Cómo estaba constituida su familia, padre? Somos 5 hermanos, yo soy el segundo de ellos y somos 4 varones y mi hermana mayor que vive en Brasil, pero fue crecernos ahí juntos, una familia muy bonita, porque en nuestras luchas diarias, en nuestro trabajar el campo, en esto de ir a la escuela y entre las correcciones de nuestros padres, aprendimos muchísimo. Creo que es una de las etapas de mi vida que yo digo que hasta hoy sigo gozando de ella y aprendiendo de ellas, y los mayores aprendizajes de mi vida han sido junto con mi padre y mi madre. ¿Qué recuerda de esa niñez? ¿Fue travieso? Sin duda, sin duda. Recuerdo que siempre a mi casa llegaban muchas quejas de mi comportamiento en la escuela, pero es que era inquieto, no me quedaba en un solo sitio. En la escuela éramos 3 grados y a cada grado yo iba, preguntaba del otro grado, aprendía del otro grado. Y mi profesor en cierto momento creo que se molestaba porque le rompía la dinámica de sus cursos. Y todo eso fue muy bonito porque también mi profesor, creo que en todas esas inquietudes aprendió a orientarme, y gracias a ellos creo que soy lo que soy. Interesante, padre. Llega ese momento de la adolescencia, queremos conocer cuáles eran sus anhelos, esos retos, qué quería hacer de grande, padre, qué soñaba. Fíjate que ha marcado mucho el pensamiento y el sentir de mi padre, Gustavo Hernández. Mi padre perteneció a los procesos democráticos y políticos de las épocas de los 80, con la democracia cristiana, con el Partido Liberal, y todo eso influyó en mí porque él me enseñó a ver la realidad política. De hecho, aprendí a leer con unos periódicos de mi papá que tenía sobre la época conflictiva de la época de los 80, de la realidad, lo que se le llamaba la Guerra Fría. Y él nos comentaba toda la época social donde participó mucho la iglesia en la época de los 70. Y entonces toda esa época me marcó como un ideal a mí. Es decir, luchar por causas sociales, como que ese era el ideal mío, luchar por causas sociales, la justicia. Y de una otra manera me envolvió el ambiente, la política, el pensamiento político de mi padre, que lo escuchaba siempre hablar de esa situación. Entonces, como que eso era el anhelo, en cierto sentido, un ideal de padre. ¿Quiso ser político, padre? Sin duda, me gustaba mucho la política, y de hecho yo era en la escuela, siempre me preguntaban: Juan Antonio, ¿quién es el presidente de tal nación? Juan Antonio, ¿quiénes son los candidatos de tal partido? Juan Antonio, que Juan nos diga quién es el presidente de tal, en qué época. Entonces yo sabía toda esa información y la expresaba y me aprendía quiénes eran los candidatos al Congreso. Y todo eso en la política, porque lo aprendí en el sentir de la familia, pues. Y claro, sin duda que pegué esa cosquilla de que me gustaba siempre hablar en público también.
¿Cómo se desarrolla en este ámbito, padre, o lo deja ya de por sí la política? No, de hecho creo que después, y creo que fue mi padre siempre el que influyó en eso, de que la política en cierto sentido, si se abandonan ciertos ideales como el no favorecer a los más desprotegidos, la justicia, si se abandonan estos ideales, creo que la política deja de ser política. Y creo que mi papá, por su ejemplo y por su testimonio, un caudal de justicia, de amor a la misma patria, de amor a los pobres, a los desprotegidos, más educación, más salud. Creo que si se abandonan estos ideales del bien común, la política deja una razón de ser. Creo que después lo que pasó en mí fue que me aboqué más a unos ideales de justicia, de paz, y que me gustaban esos ideales y que me hacían leer de esos ideales. Y por eso, en cierto sentido, es que marca el ideal mismo naciente de la iglesia. En esa época, ya íbamos a preguntarle eso, padre, ¿qué plan tiene que ver Dios en todo ese conjunto de que está viviendo? Recuerdo que cuando termino el plan básico, se acercó a mí un sacerdote que es el padre Henry de Olancho, el padre Henry Ruiz, y en esa época el padre habló de unas cuestiones que a mí me interesaron, de política, de esto, de cómo lo miraba la iglesia, y no solo de eso, de política, sino que él me planteó algo fundamental y me hizo una pregunta que me desbarató. ¿Qué crees que quiere Dios para tu vida? Y esa pregunta a mí me dejó inquieto, me revolucionó en cierto sentido el interior. Y porque era una misa que a la que yo no pensaba ir, que me habían invitado los compañeros que habíamos sido compañeros de escuela y que me llevaron a esa misa, entonces no había quien leyera en la misa, entonces me pusieron a mí a leer y recuerdo que leí y el padre dijo, ¡ay, qué bien has leído! Y recuerdo que al final de la misa me hizo esa pregunta y me desbloqueé, como que me generó inquietud esa pregunta, y es cuando me empiezo a plantear realmente qué es lo que Dios quiere en mi vida. ¿Cómo fue respondiendo a esta pregunta, padre? Acompañamiento de él, después la cercanía de otros sacerdotes también, y ya cuando me traslado a Juticalpa a estudiar el bachillerato es cuando el padre Henry me propone seguir un proceso en el Seminario Menor de Juticalpa y preguntándome siempre de qué era lo que Dios creía en mi vida, y allí me sorprendió el testimonio de sacerdotes que en esa época todavía trabajan allí en la diócesis de Juticalpa, que era el padre Alberto Gauchi y el padre Andrés Tramayo. Eran como tipos entregados a la gente y que en cierto sentido van marcando el ideal. Entonces es ahí cuando realmente ya veo con más claridad de que el sacerdocio en cierto sentido tiene un potencial humano, y no solo humano, sino espiritual, para ayudar y para transformar a las personas. Ya iremos conociendo más a fondo ese discernimiento vocacional. Solo quiero rápidamente, padre, antes de esto, ¿cuál era su relación con Dios? Era muy esporádica, creo. Yo más bien tiraba a otras cosas, pero era hasta cierto sentido es muy esporádico. Es decir, no me he preguntado radicalmente qué significa Dios en mi vida, sino que Dios casi como un ente desconocido en mi vida, que está ahí pero que no está implicado en mi vida. Hasta por ahí podemos decir eso. Estamos conversando con el padre Juan Antonio Hernández, vicario de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, sobre su vida y sobre su ministerio sacerdotal. Vamos a ir a una pausa en el programa en sus palabras, pero volver, padre, ya así cuando toma esa decisión en su vida, qué es lo que Dios mueve en su corazón. Eso, al volver de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa En sus palabras. Ahora nos hemos trasladado al lugar denominado La Ermita o Santuario Pequeño, siempre en los predios de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Padre, le ha tocado celebrar una misa de cuerpo presente y por eso nos hemos trasladado. La muerte es otra de nuestras facetas en la vida. Claro, y me gusta enfrentar que la muerte es aquel acontecimiento donde nos pone de cara siempre como lo fundamental. Entonces, como que la muerte nos hace estar ante un muro, pero ese muro, ¿cómo lo enfrentamos? Y a veces aparecen noticias fundamentales. Yo tengo tiempo, yo tengo personas que me aman, y vivir de cara a eso fundamental creo que hace que nuestra vida existencial se ponga de cara a lo fundamental y a lo esencial. Bueno, ya siendo ministro, les toca acompañar a las familias sin horarios muchas veces
de imprevisto, porque así suele pasar. Pero sigamos hablando, padre, de su vocación y de su vida. Nos habíamos quedado en ese llamado de Dios concreto. ¿Cómo respondió a su llamado, padre? Lo mencionaba que es el padre Henry el que me plantea con una pregunta, y él creo que ha sido una persona muy fundamental en mi vida, porque él siempre me cuestionaba hacia dónde se dirige tu vida, y creo que preguntas de ese calibre lo hacen a uno ahondar en la existencia misma y también proponerse un plan serio en nuestra vida. Y ese plan serio implica una forma auténtica de vida también. Y entonces creo que en esa sintonía aparece el sacerdocio. Claro, las dudas ahondan, y más que las dudas creo que aparecen temores de responder, y de responder con una entrega radical. Creo que a todo mundo le da miedo una entrega radical, y porque queremos vivir a veces la vida de una manera más esporádica y menos comprometida. Y cuando implica el compromiso radical de nuestra existencia, da miedo, creo. Y creo que esos miedos aparecen en toda vocación. ¿En su familia qué dijeron ante esta situación? Creo que de una forma, como podríamos decirlo, de una forma gnóstica, es decir, creo pero no creo. Mi papá siempre ha sido una persona que acompaña las decisiones de los hijos. Bueno, si vas a elegir eso, no estoy de acuerdo ni desacuerdo, pero te acompaño. Y mi madre, claro, la madre siempre es la reservada, la que guarda para sí lo mejor para su hijo. ¿De verdad, hijo, quieres eso? ¿Has pensado que eso es para ti? Entonces, con preguntas sutiles que también hacen de manera significativa ver la seriedad del compromiso y también lo que implica el llamado. Pero creo que son maneras de acompañar que en definitiva evocan el compromiso de ellos a la persona de uno. ¿No hubo alguna novia que se opusiera? Creo que sí, siempre aparece alguien que uno se enamora, pues, que nos enamoramos todos, pero creo que también es una forma de discernir, creo. Y no solo de discernir, sino poner en cuestión también la vida de cara a fundamentos que el matrimonio también evoca esa realidad, una realidad fundamental de compromiso, de seriedad, y que uno se ponga de cara a esas vivencias y a esas vocaciones, también hace sacar lo mejor de uno y elegir, no lo mejor, pero elegir en cierto sentido lo que va a ser significativo para su vida y también lo que a esa vida le va a transportar de felicidad. Estaba en Juticalpa cuando inicia este proceso. ¿Cómo fue? ¿Se vino para Tegucigalpa el seminario de un solo? ¿Hizo su año allá? ¿Cómo fue? Estando cursando el bachillerato, acompañaba, iba a las misas, y estando también en el seminario menor, y también allí con otro grupo de jóvenes asistíamos a encuentros vocacionales dirigidos por el padre Henry en aquella época. Y todo ese grupo de jóvenes recuerdo que eran motivos para plantearnos la vida, y plantearnos la vida en torno al sacerdocio. Y creo que es allí cuando ya se nos plantea la posibilidad de venir al Encuentro Nacional de Compromiso en Tegucigalpa. Y creo que venimos como 8 jóvenes y fuimos admitidos 6. Y entonces ya ese ser admitido solo 6, ya uno le dice, ¿será yo? ¿Seré yo? ¿Y por qué yo? Entonces empezamos con esa pregunta, pero también es allí en torno donde donde se fermenta la decisión. Estar en Juticalpa en torno a personas que viven la vocación, y no solo que viven, sino que también motivan a otros a vivir esa vocación. Y entonces es eso lo que me lleva a decidir a entrar al seminario mayor. Vienen los 8 años de seminario, padre, pero ese compromiso social que hablábamos al inicio de su llamado, de su vocación a la vida, en principio, ¿sigue latente en este proceso? Claro, y creo que una de las cuestiones fundamentales que he ido mirando en el ministerio es que si no comprometimos nuestra vida con una causa que sea capaz de transformar otras vidas, no tiene sentido. Y porque yo siempre lo digo en las homilías, que Cristo en la vida de las personas no aparece como Dios. Jesús aparece, por ejemplo, en el pasaje de los discípulos de Emaús, aparece como el forastero. Que en el pasaje con el samaritano aparece como el que asiste. Y creo que si no comprometemos nuestra vida de esa manera radical con las personas, a ayudarles, a comprometernos con ellas,
el sacerdocio no tiene sentido. El sacerdocio no se reduce, creo, y lo comprendo cada vez más, no se reduce a una dimensión estrictamente sacramental. Y claro que lo sacramental es el prójimo también. ¿Dudó antes de su ordenación del Claro, ministerio? creo que, y yo lo veo desde esa parte filosófica, que la duda siempre nos purifica, la duda nos pone de cara a las verdades. Y creo que lo malo no es dudar, lo malo es quedarse con la duda. Porque el dudar lo lleva a uno a buscar la verdad. Lo malo, yo digo, de la duda es quedarse siempre en la duda, no que la duda lo lance a buscar. Y creo que eso es lo bonito. ¿Lo ordenan diácono aquí en la Basílica? En la Basílica de Suyapa. ¿Cómo fue ese proceso de diaconado? Fue una preparación donde Su Eminencia ve y acompaño la capellanía junto al padre José Calderón. Acompañé la capellanía en la Universidad Católica durante un año. Tanto el prediaconado como el diaconado fue allí en la Universidad Católica. Fue una experiencia bonita, totalmente diferente a todas las experiencias, que también aportan muchas cosas significativas a la vida ministerial. Viene el momento de la ordenación sacerdotal también aquí en Suyapa. Sí, aquí en la Basílica el 20 de mayo del 2014, el 20 de diciembre del 2014. Un momento muy bonito porque nos ordenamos el padre Lenín Cruz, el padre Juan Ángel Matamoros y yo de sacerdote. Y muy bonito, muy significativo, una preparación muy bella. Y también fue muy bonito porque recuerdo todos los sacerdotes que se hacen presentes, en cierto sentido, las personas que le acompañan. Es un momento significativo porque uno es un momento que tal vez ha anhelado, pero que tampoco lo ha visto como cierto. Y que sea cierto, llena de mucho gozo. Me imagino que ahí estaba el padre Henry. Claro, él me revistió, él colocó mi casulla. Padre, vamos a ir a una pausa, pero al volver quiero que nos hable de esto de la filosofía, porque tuvo que ver en su proceso de seminario, ahora se ha especializado, según sabemos. Entonces, ¿qué significa la filosofía para usted y todo su ministerio sacerdotal? Esto al volver de la pausa en el programa, en sus palabras. Gracias por continuar en el programa En sus palabras. Estamos en el interior de este santuario menor en honor a Nuestra Señora de Suyapa. Detrás de nosotros una imagen muy particular de Cristo en la cruz, Padre. En estos tiempos nos llena de mucho significado. Claro, porque el Cristo en la cruz evoca, creo, la mayor entrega que el ser humano puede haber experimentado de un Dios, que lo muestra todo el Dios y lo muestra de una manera increíble, muriendo por el ser humano. ¿En su vida qué ha significado? Creo que me ha gustado un teólogo protestante, Moltmann, que reflexiona en torno al Dios crucificado. Y el Dios crucificado es la mayor expresión de Dios por la humanidad, pero que es incomprensible a la razón humana. Cómo un Dios se deja matar para mostrar amor. A veces eso es incomprensible para el intelecto. ¿Y cómo se entiende? Amor. Sus palabras están llenas de mucha teología, pero también de mucha filosofía. Hablábamos antes de la pausa que la filosofía jugó un papel en su vida muy importante. Siempre fui inquieto y he sido inquieto. Y siempre me ha gustado como encontrar el fundamento último de toda cosa. Y en las clases siempre fui de eso. Y creo que me despertó eso fue un profesor que tuve en secundaria. Se llama Carlos David Varela. Y Carlos siempre me enseñaba eso. Busca dónde se contradice esto. Busca dónde está como lo esencial de esto. Y creo que eso fue despertando en mí una curiosidad que todo ser humano tiene. La curiosidad de encontrarle explicación a todo. Y eso, en cierto sentido, la filosofía tal vez no encuentra el fundamento de todo, pero da la curiosidad y da los motivos y da las herramientas. Y creo que uno con las herramientas, los motivos, se puede tirar a ese camino. Preguntamos esto, Padre, porque dentro de su proceso y de su ministerio, ya ordenado sacerdote, se ha especializado en filosofía. Sí, gracias a Dios, el cardenal Rodríguez me confió poder estudiar y especializarme en la rama de la filosofía, y fue porque siempre en sus clases me mostré inquieto también. Eminencia, esto no coincide con esto se relaciona con esto. Y él un día me dijo,
tú estás y eres un buen candidato para ser profesor de filosofía. Me lo dijo así. Y me motivó a que siguiera leyendo, a que siguiera estudiando de manera autodidacta y que un día esperara la oportunidad que él me enviaría a estudiar, y cumplió su palabra y me mandó a España a estudiar a la Universidad Pontificia de Comillas, y allí me especialicé en un máster que se llama Máster en Filosofía, Condición Humana y Trascendencia, las dos visiones del ser humano, la trascendencia y la humana. Antes de ser enviado a España, padre, sus primeros años de sacerdocio los vive aquí como vicario. Sí, sí, fue una experiencia muy bonita porque también es la época donde el padre Carlomagno asume la basílica, y el cardenal me confió también venir con él, y creo que ha sido también un sacerdote que me ha enseñado muchísimo por su forma de trabajar, por su compromiso radical con las cosas de la iglesia, no escatima esfuerzo, entonces transforma todo, busca un sentido a todo y busca que las cosas sean mejor para todo. Y creo que tener personas al lado de uno y que trabajen de esta manera, creo que son cosas que a uno como persona le dan mucho, y sobre todo ver la entrega de personas como él, creo que también le enseñan a uno. Entonces creo que una de las enseñanzas de mi vida es trabajar con él y trabajar aquí en la basílica con él. Y ahí tuvo otra faceta de su vida, que fueron los jóvenes. Sí, estuve también, el cardenal me confió la pastoral juvenil, y tal vez fueron como 9 meses creo que estuve con la pastoral juvenil. Yo digo, allí fue una época que tal vez no estuve a un compromiso total con los jóvenes, les pude acompañar de manera esporádica, pero también ellos me enseñan bastante en la vida del ministerio, que el joven esté inquieto, que a veces los estigmatizamos de eso, de que el joven no quiere saber de Dios, para nada. El joven es inquieto de Dios y quiere lo mejor y quiere ahondar en todas las cosas. Y creo que esto se puede aprovechar en cierto sentido para darles a Dios y enseñar de Dios. De ahí sí, fueron 3 años en España. No, 2 años. 2 años. 2 años. Además de filosofía, sabemos que también hay otra carrera. Sí, me saqué un máster en bioética, que los pude conjuntar y llevarlos simultáneamente con el máster de filosofía. Entonces fue otro aprendizaje añadido a la filosofía. Esa experiencia siendo sacerdote fuera del país, padre. Es bonito porque España en cierto sentido nos ha heredado la fe, nos ha heredado el cristianismo, y creo que es bonito porque uno aprende a comprender el ministerio desde otra perspectiva. Y esa perspectiva en cierto sentido enseña que el sacerdocio tiene que abrirse a otras facetas de la vida humana. Y esas facetas de la vida humana son como la compañía, también la cercanía, que no se reduce a una función estrictamente intraeclesial. Tenemos que salir para buscar en lo humano lo divino, y creo que si buscamos en lo humano lo divino, somos capaces de darles a Dios. Padre, ya siendo sacerdote, aquellas aspiraciones de pequeño, aquel gusto por la política, ¿cómo combinar todo esto? En cierto sentido, de que aquellos sentimientos que yo los veo en mi pequeñez y los relaciono ahora, creo que son ahora, si aquel era un sentimiento por la política, hoy se han trasladado a sentimientos por los valores fundamentales que pertenecen y que son propios de toda persona humana. Valores como el amor al prójimo, el amor a la justicia, el amor a la paz. El amor, en cierto sentido, al mismo Dios, se traducen en que si no amamos al ser humano, si no comprendemos al ser humano, si no salvamos al ser humano, la misma iglesia no tiene sentido de existir, y creo que el mismo Dios tampoco tiene una razón de que le alabemos, si no somos capaces de ir y salvar al propio ser humano. ¿El sacerdote se debe involucrar en estas causas sociales? Creo que acompañar a las personas y mostrar las luces, acompañar a las personas en sus causas profundas y dilucidar a partir de esas causas profundas, mostrar las luces, las sombras, las contrariedades que estar en esta causa. Pero claro, el protagonismo principal en cierto sentido de la vida política la deben llevar los laicos, pero el sacerdote tiene que ser en cierto sentido como el promotor de una luz
para sus fieles y sin involucrar sentimientos, simplemente involucrar el ideal mismo de Jesús, salvar al ser humano. ¿Qué significa el sacerdocio para usted? Creo que es uno de los regalos más bellos de Dios a mi vida y creo que es un don inmerecido para todo ser humano. Ahora es vicario nuevamente aquí en la Basílica. Sí, gracias a Dios se me ha concedido de nuevo esta oportunidad y el cardenal me lo ha confiado, el volver a trabajar aquí en esta parroquia. Interesante, padre. Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos terminar esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El llamado sacerdotal es una vocación de misericordia que emana de la cruz y que se entiende en el servicio a los más necesitados. Hemos conocido la vida del padre Juan Antonio Hernández, vicario de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, en el programa En sus Palabras. Soy Eddie Romero y les invito a que continúen con nuestra programación.